Hola, yo soy Pablo León y en este video les voy a indicar la resolución de un ejercicio del libro de dinámica de Hibbeler del capítulo 13. Listo, en esta ocasión tengo que resolver el ejercicio 13.70 y voy a empezar explicándolo un poco. Nos dice que tenemos este paquete de aquí que tiene un peso de 5 libras. Voy a anotar por aquí, 5 libras. Y nos dice que está viajando a través de este camino. En esta parte, entre A y B, tenemos el radio de curvatura del camino que es de 20 pies. Y también tenemos que cuando está en el punto A, el paquete tiene una velocidad de 8 pies por segundo. De igual manera, nos dice que la superficie es lisa, entonces podemos ignorar la fuerza de rozamiento entre la superficie y el paquete. Entonces voy a continuar anotando los datos primero. En este caso la masa, nos están dando el peso en libras, por lo tanto si queremos obtener la masa tendríamos que dividir este peso para 32,2, que es la aceleración de la gravedad. Esto nos quedaría en slugs. Vamos a ver qué es lo que nos pide el problema y nos dice primero que tenemos que encontrar la velocidad del paquete cuando esté aquí en el punto C, entonces lo voy a nombrar como PC. De igual manera nos dice que encontremos la velocidad del paquete cuando llegue al punto final, que sería el punto B. Entonces le voy a poner B. Y también nos pide que encontremos la fuerza normal del paquete en el punto C. Entonces, pongámoslo así, normal en el punto C. Esas tres serían las incógnitas que vamos a buscar en este ejercicio. El siguiente paso que tenemos que hacer es realizar el diagrama de cuerpo libre. Para este ejercicio específicamente veo que me resulta mucho más fácil tomar el eje de coordenadas normal y tangencial. Por lo tanto voy a dibujar, este sería el eje normal, exactamente en el punto C, y el eje tangencial es tangencial al movimiento en ese punto. Listo. Ahora tenemos que analizar las fuerzas que están afectando en este momento al paquete. Y una de las fuerzas sería esta, que es la fuerza normal. La otra fuerza es el peso del paquete, el cual iría totalmente hacia abajo. Listo. Como podemos ver, tenemos que proyectar el peso en el eje normal y tangencial para poder analizarlo en el ejercicio. Por lo tanto, requerimos de un ángulo. El ángulo que vamos a utilizar en este caso es el ángulo que se forma en esta parte, al cual lo vamos a llamar θ, que sería exactamente el mismo que se forma entre el peso y el eje de coordenadas tangencial. De igual manera, este ángulo coincide exactamente con el ángulo que tenemos acá arriba. Entonces, en este punto ese ángulo sería 45 grados. En este punto sería 45 más 30, que es 75 grados. El primer paso para resolver este ejercicio es hacer el sumatorio de fuerzas tangenciales. Por lo tanto, voy a hacer el sumatorio de fuerzas en el eje tangencial es igual a la masa por la aceleración tangencial. En este caso, podemos ver que la única fuerza que se encuentra actuando en el eje tangencial es la proyección del peso, la cual sería esta exactamente. Por lo tanto, tendríamos que realizar la proyección al eje tangencial refiriéndonos en este ángulo. De esa manera podemos ver que tenemos un coseno. Entonces nos quedaría como W coseno de θ, que es igual a la masa por la aceleración tangencial. Si reemplazamos los datos, vemos que W es el peso, el cual es 5 libras,
por el coseno de teta igual a la masa, que es 5 libras, sobre 32,2, como podemos ver aquí. Esto está en slugs, por la aceleración tangencial. Listo, ahora recordando un poco las fórmulas que nos han dado en la clase, vamos a utilizar esta de aquí, que nos dice que la aceleración tangencial es igual a la velocidad por el diferencial de velocidad sobre el diferencial de posición. Como acá abajo ya encontramos el valor de esa aceleración, simplemente lo reemplazamos en esta ecuación. Entonces obtenemos 32,2 coseno de teta es igual a b por db sobre ds. Listo. Lo siguiente que voy a hacer es recordar un poco cómo obtener este ds de aquí abajo. Entonces, si recordamos el análisis de un arco, sabemos que esta longitud de aquí, a la cual voy a llamar S, el arco de aquí, es igual a el radio R por el ángulo de aquí, teta. Listo. Si derivo esta ecuación de aquí, como el radio en este caso es constante, el radio sería los 20 pies de acá. Al derivar me queda que ds es igual a r por d teta. Y reemplazando el radio nos queda que ds es igual a 20 de teta. Ahora sí, continuamos con la ecuación de acá arriba. Primero voy a pasar el ds para el lado de acá, por lo cual voy a obtener 32,2 coseno de teta por ds, y del otro lado b por db. Ahora sí voy a reemplazar este ds que encontré acá arriba y me quedaría 32,2 coseno de teta por 20 de teta es igual a b de b. Si realizo esta operación de aquí, me queda que esto de aquí es 644 coseno de teta por d teta. Y del otro lado me queda b de b. Como podemos ver en esta parte de aquí, lo más obvio y fácil sería integrarlo. Con eso vamos a encontrar las incógnitas que necesitamos. En el lado izquierdo tendríamos que hacer la integral en el ángulo teta. Entonces tendríamos que integrar desde 45, que es donde conocemos, hasta teta, que es el ángulo que no sabemos. Del lado de acá tenemos que integrar la velocidad. Sabemos que la velocidad empieza en 8 pies por segundo. Entonces integramos desde 8 hasta la velocidad desconocida, que sería la que va más adelante. Entonces solo la dejamos como b. Como podemos ver, la integral que nos queda aquí es sumamente sencilla, y vamos a encontrarla. Entonces 644 es una constante, la cual saldría fuera y nos queda 644. La integral del coseno de teta es seno de teta. Entonces 644 por el seno de teta. Esto lo tendríamos que reemplazar entre 45 y teta. Y del otro lado nos quedaría velocidad al cuadrado sobre 2, lo cual lo tendríamos que reemplazar entre 8 y b. Reemplazando esto vamos a encontrar 644 que multiplica el seno de teta menos el seno de 45 grados igual a velocidad al cuadrado sobre 2 menos 8 al cuadrado sobre 2. Como podemos ver,
Llegamos a una ecuación en la que la velocidad depende del ángulo. Por lo tanto, esta es la ecuación que nos va a servir para encontrar la velocidad a los diferentes ángulos como nos propone el ejercicio. Por lo tanto, esta de aquí le voy a llamar la ecuación número 1. Entonces vamos a empezar a resolver las primeras preguntas que nos dicen que encontremos la velocidad en C y la velocidad en B. En este caso, tenemos que saber qué ángulo hay en C y en B. Vamos a empezar con el punto C. Para el punto C, en este caso, tenemos el ángulo de 45 grados que se forma con la horizontal, que sería este de aquí, 45 grados, más los 30 grados que tenemos aquí abajo. Entonces el ángulo que vamos a utilizar para el punto C, que lo voy a poner así, es igual a 75 grados. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es venir aquí a nuestra ecuación y reemplazarlo. Voy a poner punto C. Reemplazamos 644 por el seno de 75 grados menos el seno de 45 grados. Todo esto es igual a velocidad al cuadrado sobre 2 menos 8 al cuadrado sobre 2. Utilizando la calculadora y despejando la velocidad, que es la única incógnita que nos queda, encontré que la velocidad en el punto C es igual a 19,9 pies por segundo. Entonces seguimos con el punto B. Para el punto B, analizando el ángulo θ, podemos darnos cuenta de que θ en B es igual a 45 grados, que es este ángulo de aquí, más 45 grados nuevamente, que es el ángulo de acá abajo. Entonces, como podemos darnos cuenta, el ángulo que se forma hasta el punto B es un ángulo de 90 grados. Entonces, θB es igual a 90 grados. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es igualmente, como en el punto C, reemplazar. Entonces, punto B, y reemplazamos en nuestra ecuación número 1. Seno de 90 grados menos seno de 45 grados. Todo esto es igual a velocidad al cuadrado sobre 2 menos 8 al cuadrado sobre 2. De igual manera, despejando aquí la velocidad, que es la última incógnita que nos queda, utilicé la calculadora y encontré este valor: 21 pies por segundo. Entonces avanzamos hacia nuestra siguiente pregunta, que nos pide la fuerza normal en el punto C. Entonces, para encontrar la fuerza normal en el punto C, que sería exactamente esta de aquí, lo único que tenemos que hacer es el sumatorio de fuerzas normales, el cual es igual a la masa por la aceleración normal. Analizando el sumatorio de fuerzas normales, podemos ver que tenemos en sentido positivo la normal, entonces sería normal, y en sentido negativo tenemos la proyección del peso en el eje normal. Entonces esa proyección, si podemos referirnos en este ángulo, encontramos que la proyección es W por el seno de θ. Todo esto es igual a masa por aceleración normal. También es necesario recordar esta ecuación, la cual nos dice que la aceleración normal es igual a la velocidad al cuadrado sobre ρ. ρ vendría siendo el radio de giro. Por lo tanto, reemplazando esto en la ecuación de arriba, tenemos n menos w seno de θ es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre ρ. Primero reemplazo los datos que tengo conocidos. Por lo tanto, la ecuación quedaría así: n menos 5, que es el peso, 5 libras, 5
seno de teta es igual a 5 sobre 32,2, esto en slugs, por velocidad al cuadrado sobre el radio de giro. Como podemos ver, es constante y es 20. Entonces regresamos a nuestra pregunta y vemos que nos pide la normal en el punto C. Entonces, como sabemos en el punto C, como ya habíamos analizado antes, el ángulo θ va a ser igual a 75 grados. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es regresar a esta ecuación y reemplazar los 75 grados en el ángulo. Entonces nos quedaría n menos 5 por el seno de 75, que es igual a 5 sobre 32,2 por la velocidad. En este caso estamos analizando en el punto C, entonces la velocidad sería la que encontramos para el punto C, 19,9 al cuadrado. Todo esto sobre 20. Despejando aquí la fuerza normal, encontramos que la normal para el punto C es igual a 7,91 libras. Con eso quedaría resuelto en su totalidad el ejercicio. Eso es todo.